Finalmente me gustaría cerrar con la perspectiva de lo que es la figura de Lois, algo que tal vez sea polémico para el discurso político de hoy en día, pero voy a utilizar específicamente la palabra tanto sumisión como sinónimo de humildad reflejada en la figura de Lois, ya que pues ella viene representando a ese elemento femenino de la serie en la cual a pesar de tener esos rasgos masculinos de querer tener el control, de querer siempre como que influir en la forma en la que se van a obtener ciertos resultados y demás, o la dinámica compleja que tiene con Hal, pero al final de cuentas sí termina siendo esa figura femenina que se rinde ante el otro para ser amada. Y es que esta parte me gustaría introducirla desde la reflexión que ha hecho Rodrigo Platas últimamente, trayendo a la discusión pública de lo que son los temperamentos hipocráticos, que se puede reflejar de forma análoga con las consideraciones de la concepción del ser humano asociado a los elementos del fuego, tierra, agua y aire en culturas orientales, o desde la parte local aquí en México, considerada en los mexicas, hablando de los tonales y de los nahuales, y que en pocas palabras y de forma muy genérica hace alusión a que nosotros los seres humanos nacemos con una naturaleza ya dada, una biología ya dada, y a partir de la cual nosotros podemos construir nuestra personalidad, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar del temperamento que hablar de la personalidad, ¿no? El temperamento es con lo que uno ya nace y la personalidad es la que uno desarrolla a partir de el conocimiento propio y a partir del conocimiento del otro. Pero ¿por qué hago esta conexión un tanto bizarra con el tema de la sumisión o el tema de la humildad en Lois? Lo que pasa es que reconocer el origen natural de alguien como lo es el ser humano, y reconocer lo natural me refiero a esa biología ya dada, el reconocerlo es un excelente punto de partida para identificar que no todos somos iguales. En una sociedad en la cual se estipula que debe de haber equidad, debe de haber igualdad, etcétera, de entrada hay que diferenciar conceptos. No es lo mismo hablar de equidad que hablar de igualdad. La igualdad es imposible porque biológicamente somos totalmente distintos, pero la equidad pues ya se alusiona a cierta cuestión de la justicia, ¿no? Entonces ahí hay que separar términos, pero aquí lo que cabe recalcar en la reflexión del día de hoy es que Lois reconoce que no puede ser el otro. Aquí Lois acepta su rol, aquí Lois acepta quién es, como en este caso la figura femenina que va a respetar a su esposo a pesar de las diferencias, a pesar de los resultados que no siempre son los que se tienen en consideración, ¿no? ¿Y por qué reconocer esta diferencia nos llevaría a la idea de la sumisión o a la idea de la humildad? Precisamente porque en la humildad de forma genérica pues podemos entender que es reconocer la diferencia con el otro sin querer aspirar a estar encima del otro, ¿no? Entonces aquí me gustaría ahora, partiendo de esta introducción con la idea de los temperamentos hipocráticos, de que no todos nacemos iguales, todos tenemos una biología ya dada, algunos son coléricos, algunos son flemáticos, algunos son sanguíneos y algunos son melancólicos, hablando de hombres y mujeres, ¿no? Nacemos diferentes y funcionamos diferentes, operamos diferente. Entonces, a partir de esas diferenciaciones naturales y ya dadas, es como podemos considerar que entonces en la dinámica que voy a tener con el otro, es necesario tener cuidado en el cómo nos estamos relacionando. Aquí ya entraría parte de la reflexión sociológica a partir de Don Davis en uno de sus artículos. Él habla de que la humildad es aquella que actúa como un factor que reduce tensiones, es la humildad la que facilita la integración social y es aquella que promueve la comprensión mutua. Entonces, en el personaje de Lois, y más claro en el especial de Hulu que tenemos en consideración principalmente, pues vemos eso. Vemos cómo Lois, en medio de todo su conflicto, en medio de toda su tensión, etcétera,
llega un punto en el cual llega a hacer las paces con Malcolm, llega un punto en el que llega a hacer las paces con Hal y evidentemente pues hace las paces con los demás miembros de la familia, pero específicamente con Hal como su esposo y específicamente con Malcolm, que viene siendo pues el hijo más exitoso, pero que al mismo tiempo pues vendría siendo como que el más traumado, por así decirlo. No todos tienen sus respectivos traumas, pero bueno, las escenas más importantes o más predominantes giran en torno a ellos tres, a Hal, a Malcolm y a Lois. Entonces aquí vemos cómo Lois, a pesar de esa imperiosa necesidad de expresarse o decir las cosas como ella cree que son, etcétera, al final de cuentas ella sí termina cediendo para reducir las tensiones que tiene con su esposo, para reducir las tensiones que tiene con su hijo o con sus hijos, y no solamente para simplemente alivianar la tensión, sino también para que la integración entre ellos se dé de forma más suave, más ligera, más natural. Y ojo, esto de aludir al tema de la humildad no implica reconocer que, más bien dicho, no implica anular la idea de que no va a haber problemas. Todo lo contrario, las tensiones siempre las va a haber, la posibilidad de una división siempre la va a haber. Pero aquí lo importante es que desde la humildad, así como señalaba Don Davis, se promueva una comprensión mutua, ¿ok? No es de que mi sufrimiento es más grande que el del otro, o desde otra perspectiva, no es que mis capacidades sean más grandes que las del otro. Todo lo contrario, desde la humildad, yo lejos de aludir a la idea de que soy menos que el que tengo ahí enfrente, simplemente desde la humildad yo me muestro disponible, me muestro flexible para escuchar, para comprender y para ceder lo que sea necesario. En ese sentido, es cierto, hay un orden establecido de parte de Dios con respecto al matrimonio, ¿no? El hombre se somete a Dios, la mujer se somete al esposo y los hijos se someten a los padres. Ese orden es perfecto, está diseñado tanto biológicamente como psicológicamente, como espiritualmente. Eso no se puede romper tal cual, pero el hecho de que haya esa sumisión o esa humildad entre cada eslabón no significa que uno sea menos que. Evidentemente, pues sí, ya lo comentamos en los videos anteriores, nosotros somos las criaturas y sí, de cierta forma somos menos que el creador, ¿no? Y nunca vamos a poder estar a la altura del creador. Sin embargo, fíjense nada más, el creador mismo se humilló hasta lo sumo a través de la persona de Cristo para hacerse alguien disponible a nosotros. ¿Qué ejemplo más grande tenemos de humildad que en el mismo creador y diseñador del universo? Él no se vanaglorió en sí mismo, sino que se entregó hasta lo sumo por amor a ti, por amor a mí. Y en esa humildad, Él precisamente está la tensión del pecado, está esa división, ¿no? De que tú eres pecador y Él es santo, pero a pesar de esa división o esa separación que había, Él se rebaja o se humilla, no como algo malo, sino como algo de extensión, algo de flexibilidad y algo de contacto para que ahora haya esa comprensión a partir de la persona de Cristo, que se dice que Él fue tentado en todo, que se dice en la Biblia que Él experimentó los padecimientos que nosotros también como seres humanos conocemos. Entonces Él viene a hacer esa comprensión encarnada de todos nosotros para que ahora Él se hace disponible y desde esa disponibilidad nos levanta, desde esa humildad Él nos eleva. Está escrito que el que se humilla será exaltado. Y en esta dinámica de lo que es la familia, lo que es el matrimonio, definitivamente un hijo obediente que se somete a sus padres es motivo de honra. Que una esposa se someta al esposo es motivo de gloria. Pero que el hombre se someta a la persona de Cristo es un motivo de alabanza. Porque solamente cuando el hombre
aprende a depender de la persona de Cristo, es que puede desempeñar mejor su papel como esposo, como padre, como hijo, como alguien que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, en esta gran oportunidad que tenemos, considerando la figura de Lois, ella representa esa figura que recibe ese amor, que recibe ese servicio, que recibe ese sacrificio. Y es cierto, pues Lois también tiene que morir a ciertas cosas, Lois también tiene que sacrificar ciertas cosas. Hay una escena muy popular en redes en las cuales Lois confronta a Hal de que, oye, ¿en serio tú no ves a otras? ¿En serio tú no te das cuenta de otras? Porque pues en realidad yo sí veo a otros. Yo sí me doy cuenta de otros, ¿no? Y está esa frase, ¿no? De que, oye, pero es que si en realidad tú nunca ves a otras, eso quiere decir que entonces tú amas más. Y esa maravilla de poder amar más, no lo voy a poner desde la perspectiva sartreana de que el que ama más es esclavo de, ¿no? Porque Sartre lo hizo tal vez desde una connotación peyorativa, una connotación negativa, pero aquí, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva teológica, esta capacidad de poder amar más, en este sentido, aquel inclusive que podría ser considerado un enemigo, esa posibilidad es una posibilidad de engrandecer a Dios, porque sería comenzar a reflejarlo más todavía. Entonces no solamente se trata de reflejar a Dios desde el amor, no solamente se trata de reflejar a Dios desde esa participación, sino también se trata de reflejar a Dios desde la humildad, porque aunque haya psicoanalistas intentando señalar que Jesús es el ser más egoísta, que es el ser más egocéntrico, más sediento de alabanza, más sediento de adoración, en realidad vale la pena aclarar que Dios no nos ha creado porque nos necesite. Simplemente Dios nos ha creado porque nos ama. Porque nos da la posibilidad de conocerle y de poder dejarnos amar, de poder dejarnos consentir, de poder dejarnos reivindicar. Porque eso es lo que sucede en términos tanto metafóricos como ontológicos en lo que respecta a nuestra realidad humana. Jesucristo, cuando habla de su iglesia en el Apocalipsis, alude a que se la presenta a sí mismo pura y sin mancha. Y en este sentido, humanamente la iglesia nunca es perfecta. Humanamente la iglesia siempre tiene defectos. Humanamente la iglesia siempre tiene ciertas inclinaciones hacia su rasgo humano y hacia sus rasgos de debilidad, y aún así Jesucristo siempre está presentándosela a sí mismo como una sin mancha alguna, y lo hace desde su grande amor, lo hace desde su grande perfección, y en términos hasta teológicos ya somos santos como iglesia por la cuestión de que Él ya cambió nuestra posición, ¿no? Nuestra posición ante Dios. Ya no somos más los acusados en un juzgado. Ahora nos toca ser copartícipes de su gloria eterna. Entonces, si eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, ¿cuánto más nosotros como hombres, hablando lo mejor de nuestras esposas, levantando siempre a nuestras esposas, honrando siempre a nuestras esposas, sirviendo tanto a nuestras esposas, que esta reflexión nos haga considerar que es hermoso ser amado, pero más grande todavía y una mayor humildad se puede reflejar cuando te toca ser el que ama. Que seamos más como Cristo, amando a su iglesia. Gracias.